Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien, bendecidos. Bueno, para mí es un honor, una alegría poder compartir esta mañana con ustedes. Como siempre es un honor estar acá. Y el tema de hoy o la enseñanza de hoy es acerca del carácter. Y es una de varias enseñanzas que vamos a estar compartiendo con en cada uno de los servicios que están por venir. Pero para iniciar esta mañana, quisiera que pudieran ponerse de pie y vamos a orar. Pueden inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar un día más, Señor, porque nos has permitido estar acá, Señor, porque sabemos que no voy a ser yo, Señor, quien hable, sino vas a ser tú quien hable directamente a sus corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú vas a hacer, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, Señor, y ellos puedan comprender y tener ese deseo, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, y te pido, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer un par de preguntas así muy sencillas, pero no quiero que me las conteste, sino que las analice por un momento, las piense y guarde para sí cada una de esas respuestas. La primera es, ¿quiénes son o quién eres? Y la segunda es, ¿quién quieres llegar a ser o quién hubieras querido llegar a ser o quién te gustaría llegar a ser o qué quisieras llegar a ser? Piénselo por un momento. La primera dirán, yo soy tal y tal persona, pero ¿realmente eso es lo que los define? ¿Realmente eso es lo que somos? ¿Quiénes somos? Porque los expertos dicen que nuestra personalidad se forma de dos maneras. Una es la parte que heredamos y la otra se va formando de acuerdo a lo que vamos viviendo, cómo vamos interactuando con las demás personas, lo que vamos, conforme vamos socializando con lo que nos rodea, eso va influyendo en cada uno de nosotros. Pero hay algo aún más importante, que a medida que vamos avanzando en este camino llamado vida, podemos decir que qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de persona deseamos ser. Y nos hacemos esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Hay algo que deba cambiar en mi carácter, en mi forma de ser, en cómo me comporto? Porque durante o conforme va transcurriendo cada una de nuestras vidas, encontramos algunos ejemplos de los que nos rodean. Famosos, amigos, hermanos y así. Puede ser que esas personas nos inspiren a ser mejores o querramos ser iguales que ellos. Pero también existen personas de las cuales no queremos tomar su ejemplo, de las cuales repelemos, de las cuales decimos, no me gustaría ser como esa persona. Pero al final la decisión es nuestra, no del vecino, no de nuestro amigo, no de nuestra familia, no de nuestros hermanos, no de nuestra pareja. Al final la decisión es nuestra. Porque en la vida, o muchas veces en la vida, no siempre salen las cosas como nosotros deseamos, o como nosotros queremos, o como nos la hemos imaginado. Y Jesús lo dejó bastante claro, y si me pueden acompañar a Juan 16:33. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Y si no, pueden encontrarlo en la pantalla también para que puedan leerlo.
Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No nos dijo todo va a ser bonito, todo va a ir sobre la marcha, todo va a ser color de rosa, todo va a ser alegrías y todo va a ser paz y tranquilidad. Nos dijo, en el mundo vamos a encontrar aflicción. Nos dijo y nos dejó la pauta de que se tendrían problemas, de que habrían momentos difíciles, de que habrían situaciones que no esperamos. Y si vemos desde un punto de nuestra vida, es como un enorme y largo partido, donde muchas veces no se juega o no jugamos como lo imaginamos. Por lo que la pregunta no es, ¿voy a tener problemas en esta vida? O si vamos a tener problemas, sino más bien, ¿qué obstáculos o qué problemas he enfrentado últimamente? ¿Por qué no piensan por un momento qué obstáculos o qué problemas han enfrentado últimamente? Porque como leíamos, no todo es fácil, no todo va a ser simple, no siempre se puede ganar. Pero hay algo que sí podemos hacer y es aprender a fortalecernos y aprender en medio de esas dificultades o esos problemas. Para más bien preguntarnos, ¿cómo voy a responder yo a ellos? ¿Cómo voy a actuar frente a esos problemas? ¿Cómo voy a responder a cada una de esas dificultades, de cada uno de ellos? ¿Cómo es nuestra tolerancia a esas dificultades, a esos problemas? Nos frustramos y dejamos todo tirado muy rápido cuando no obtenemos los resultados que esperamos. Pero si decidimos poner a Dios en primer lugar, Él nos da las fuerzas para avanzar, para mantenernos firmes. Y si me puede acompañar a Romanos 15:33. Y me dice amén cuando ya lo tenga. Amén. Romanos 15:33 dice, y si el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué dice? Para que abundéis en esperanza por medio del Espíritu Santo. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a dar el gozo y la paz, porque confiamos en Él y a su vez la esperanza. Pero tenemos que decidir algo, ponerlo en primer lugar, que Él sea el primer lugar para que nosotros nosotros le demos toda la confianza a Él. Que Él tenga siempre el primer lugar. Y como leíamos al iniciar el servicio, se me puede acompañar en 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Creo que está bastante claro. Él nos dio la capacidad por medio de su espíritu para que nosotros podamos tener ese dominio propio e ir formando el carácter que debemos tener, ese carácter que debemos demostrar con los demás. Porque ya sea que llevemos algún tiempo en esta vida o que recién comencemos, todos sentimos el peso de las dificultades. Y aquí es donde entra algo fundamental. Es nuestra actitud. Es cómo nosotros vamos a actuar. Porque nuestra actitud lo cambia todo. Cuando tenemos problemas, dificultades o algún inconveniente, por lo regular, tomamos una de las dos actitudes que voy a mencionar. Por lo que podemos buscar Números 13, 30 y 31.
¿Me puede responder amén cuando lo tenga, por favor? Amén. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La primera actitud que voy a mencionar está en el versículo 31, y es una actitud de derrota, de no se puede, de hacernos la víctima, de que las cosas desde cierto punto, de verlas desde cierto punto de inferioridad, convencidos de que es posible, que es imposible cambiar esa situación. Cuando en Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué vamos a tener esa actitud? ¿Por qué vamos a tener esa actitud de derrota, de decir no se puede, no es posible, qué vamos a hacer, no lo puedo resolver, cuando para Dios no hay imposibles? Y ahí es donde entra la segunda actitud, que es donde nos vamos a enfocar y donde tenemos que nosotros perseverar y buscar tener esa actitud. Y está en el versículo 30, que es una actitud positiva, agradecida, con valor, con ánimo de hacer frente a las circunstancias y los problemas y transformarlas y hacerlas ver desde otro punto de vista. Tener esa actitud de decir: Dios puede ayudarnos, Dios está con nosotros, para Dios no hay imposibles. Esa actitud que siempre tenemos que estar recordando lo que dice en la Biblia y nos va a ayudar, y está en Romanos 8:28. Si quieren pueden buscarlo. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Nosotros amamos a Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que perseverar, tenemos que tener, así como mencionaba Caleb, es decir, subamos, tomamos posesión de ella, tener ese valor, ese deseo de poder hacer las cosas, ese ánimo, esa confianza en Dios de que Él puede hacer todo posible. Y la Biblia nos va a hablar o nos habla mucho acerca del carácter de las personas y a la vez nos insta a examinarnos a nosotros, a tomar esa decisión de ir mejorando, de ser mejores cada día, a ser diferentes. Porque los grandes personajes de la Biblia no tomaron esa decisión de primero, de poner a Dios en primer lugar, de segundo, de ser diferentes, de no quedarse estancados, no quedarse a ser igual, de que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, así como transformó el carácter de muchos personajes de la Biblia. Porque si estudiamos cada uno de los personajes, iniciaron de una manera muy distinta a como terminaron, porque ellos fueron transformados por el Espíritu Santo, como nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo transforme cada uno de nuestros caracteres. Si pudiéramos buscar Proverbios 15:13. Amén. Proverbios 15:13 dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. En otras versiones dice: el corazón alegre se refleja en el rostro, pero el corazón dolido deprime el espíritu. Nuestra cara efectivamente es la ventana de cómo está nuestra alma, de cómo estamos por dentro. Muchas veces desde afuera se puede percibir lo que sucede en cada uno de nosotros por dentro, cómo estamos. Pero dirán: yo no voy a estar con una sonrisa todo el día, pelando los dientes y fingiendo, ¿va? Pero si analizamos nuestro semblante al espejo o le preguntamos a las personas a nuestro alrededor, personas cercanas, ¿qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué ven en nuestro rostro? ¿Cómo nos notan? ¿Qué perciben los demás? ¿Será que ven amor? ¿Será que ven alegría? ¿O será que ven tristeza?
Y digo esto porque la tristeza es una emoción muy común hoy en día. Y se siente, y si se siente así desde hace mucho, o se sienten así desde hace mucho, varias semanas o varios días, y no logran resolverlo, eso también puede empeorar. Pero también está en cada uno de nosotros buscar esa ayuda, que nos apoye a sentirnos mejor. Y eso también a su vez va a reflejar en nuestras actitudes, y qué mejor si esa persona nos ayuda a acercarnos aún más a Dios, que te ayude a conectar aún más con el Padre, que sea esa persona que nos acerque a Dios, que nos inste a buscarlo y a que decidamos a tener a Dios como primera persona, como nuestra primera decisión. Ahora bien, ¿qué reacción surge cuando algo no sale como queremos o cuando tenemos algún problema con otra persona? Nos enojamos, tenemos ira, tenemos caras, contestamos mal, tenemos un sinfín de actitudes. Ahora bien, podemos buscar Proverbios 15:1. En Proverbios 15:1 dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué tipo de personas somos? Somos los que con nuestra actitud le echamos más leña al fuego, andamos alimentando diferencias, formando contiendas, alegándonos con medio mundo, mentando la madre a medio mundo. O al contrario, somos esos pacifistas, esos que calman el fuego, que bajan los ánimos, la ira de los demás, que ayudan a tener paz y a traer paz, a amarnos unos a otros. Somos esas personas que pedimos y damos perdón. ¿Qué tipo de persona estamos siendo? ¿Qué tipo de actitud estamos teniendo? ¿Somos esas personas? ¿O somos por el contrario las que les gusta echarle leña al fuego? ¿Pueden acompañarme también a Gálatas 5:22 y 23? Gálatas 5:22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. En estos versículos el apóstol Pablo aconseja que se viva con y por el Espíritu Santo, porque con la intervención del Espíritu Santo, como seres humanos, podemos desarrollar el carácter de Cristo, y que a su vez serían las características que menciona Gálatas. Esas serían las características del carácter de Cristo, de cómo Cristo se comportaba, de cómo era Él. Y que es a quien debemos o deberíamos tener como ejemplo de cómo queremos llegar a ser, de tener el carácter de Cristo. Si bien la personalidad, como mencioné al inicio, se forma de dos partes, o se construye de dos partes, nosotros tenemos el poder de decidir quién y cómo queremos ser. ¿Por qué no decidir ser como Cristo? ¿Por qué no decidir reflejar ese amor, ese gozo, esa paz, esa bondad hacia los demás? Porque cuando la vida no va como la imaginamos, como imaginamos de chiquitos o como queríamos, nuestro carácter o cómo somos sale a relucir. Y es esa actitud que tenemos frente a los problemas. Y esa es la actitud frente a los problemas, depende de nosotros. Porque podemos sentirnos la víctima de todo lo que ocurre o ser diferentes con un ánimo y una actitud de transformar todo. Porque en este mundo existen personas que viven frustradas y peleando con todo el mundo. Muchas otras dependen del resultado para ser felices o dependen de los demás.
Pero tener una actitud positiva y agradecida con Dios es una actitud personal, es una actitud de nosotros. Por lo que, ¿qué tipo de persona desean ser? ¿Cómo quieren que los demás los vean? Que ustedes reflejen a Cristo, que digan, esa persona tiene algo diferente, es alguien diferente. De que los vean de otra manera. Y también de qué manera tratan ustedes a los demás. De qué manera tratamos a los demás. Y no es para que miren a los costados, porque esa es una decisión de nosotros. Es una decisión de cada uno de nosotros. Y anímense a preguntar, animémonos a preguntar a los demás, ¿cómo nos ven? ¿Qué notan en nosotros? Y decidamos tener ese carácter de Cristo, decidamos ser esa imagen, decidamos ser imitadores de Cristo, demostrar ese amor, ese perdón, esa bondad, esa fe. Porque Él nos va a hacer diferentes. Si pudieran acompañarme a Filipenses 2:13. Me responde amén cuando ya lo tenga. Amén. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque en esta mañana venimos y le decimos, Señor, produce en mí el querer y el hacer de tu carácter, de tu forma de ser, de cómo quieres tú que yo sea en este mundo, que yo sea un reflejo tuyo. Y en Filipenses 2:5, que está un poco antes, menciona que los versículos, este versículo menciona, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué más? Demostrar ese amor, esa paz, esa bondad, esa unión. Pidamos a Dios ese querer y ese hacer, de tomar esa decisión de ponerlo el primero, de que esté en primer lugar, de que a su vez vaya transformando nuestro carácter como somos, que a su vez vaya cambiando cada una de nuestras debilidades, podemos llamarlo así. Por lo que ya para ir terminando, les voy a pedir que puedan ponerse de pie. Vamos a orar.